Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Mi mamá tenía unos 20 años, alrededor de 1979, antes de casarse con mi padre, y compartía un apartamento con una amiga en una calle tranquila, pero algo deteriorada en Jackson, Mississippi, una ciudad que, aunque es la capital del estado, siempre ha tenido barrios con marcados contrastes entre zonas residenciales seguras y otras con índices de criminalidad algo mayores. Su compañera de cuarto, una músico, se había marchado el fin de semana y no volvería hasta el lunes. Así que mi mamá sabía que pasaría unos días sola. El domingo por la noche, ella se fue a la cama sintiéndose incómoda por estar sola. Mientras empezaba a dormirse, escuchó un ruido en la habitación delantera, algo parecido a un chirrido, y poco después el crujido de la puerta de entrada. Al principio pensó que su compañera había regresado antes de tiempo, pero la ausencia de luz y de un saludo amistoso le hicieron darse cuenta de que no era su amiga. Sintió el silencio, percibió movimientos sutiles y comprendió que un intruso estaba en el apartamento. Solo una habitación la separaba de aquel hombre. La puerta trasera, cerca de la cocina, siempre estaba cerrada y no tenía la llave para abrirla, así que se sintió atrapada sin una salida fácil. Siendo religiosa, comenzó a rezar, notando cómo, en medio del terror, la invadía cierta claridad mental y una calma extraña. Decidió quedarse perfectamente quieta y en silencio, fingiendo dormir. Esperaba que el intruso, tras tomar lo poco de valor que encontrara, se marchara sin hacerle daño. Intentó controlar el pánico y escondió el rostro en la almohada, pero temblaba de miedo. Cuando abrió un ojo un instante, vio una figura oscura, un hombre muy alto, más alto incluso que su prometido, de 1,93 metros, 6 pies 4 pulgadas, que parecía enorme y cuya sombra se extendía por la habitación. El intruso se situó al pie de la cama, inclinando la cabeza de lado a lado, como intentando ver su rostro. En un impulso de terror, mi mamá gritó tan fuerte como pudo, con la esperanza de que alguien la oyera. Tras el grito, el hombre se fue corriendo por la puerta principal, dejándola temblando. Cuando encendió las luces y cerró la puerta, entendió que no había sido un sueño. Llamó a la policía, pero solo habían tomado unos pocos dólares de su bolso. Al mostrarle fotos para intentar identificar al sospechoso, no estaba segura. El detective, que había sido asistente docente en la Universidad del Sur de Mississippi, le dijo que ojalá hubiese escogido a otro tipo, de unos 2 metros, 6 pies 6 pulgadas, recientemente liberado de prisión, para encajar mejor con la descripción. Nada más se supo de aquel informe policial. Días después, mi madre leyó sobre un incidente similar a unas pocas calles de distancia. Se quedó un tiempo con otra amiga, sintiéndose incómoda en su propio hogar, incluso después de que su compañera de cuarto regresara. Esa experiencia la marcó, haciéndola sentir insegura durante mucho tiempo. Años después, mi hermana fue a UCLA para sus estudios de posgrado. Decidió vivir en un apartamento justo enfrente del Cementerio Nacional de Los Ángeles. Este cementerio, establecido en 1889, es un camposanto militar donde descansan veteranos de varias guerras y está situado en una zona que, pese a su solemnidad histórica, a algunos les resulta inquietante. El día de la mudanza, mi papá y yo ayudamos con las cajas. Mi padre, médico de profesión, pero también muy religioso y proclive a experimentar cosas que él describe como premoniciones o encuentros paranormales, notó algo raro. Es un hombre que afirma haber visto presencias que otros calificarían de espíritus o seres demoníacos, y a lo largo de los años ha tenido visiones y sensaciones inexplicables que, con el tiempo,
se materializaron en sucesos reales. Esta vez dijo que apenas entramos al apartamento de mi hermana, vio una sombra oscura moverse velozmente por la sala de estar y deslizarse hacia la ventana trasera, que daba justamente hacia el cementerio. Revisó la ventana, pero estaba bien cerrada, lo cual le provocó incomodidad. Durante los 2 años que mi hermana vivió allí, ella y sus compañeras de cuarto experimentaron numerosos eventos extraños. Mi hermana escuchaba con frecuencia su nombre susurrado desde la sala, incluso estando sola, o sentía corrientes de aire frío cuando todas las ventanas estaban cerradas. Sus compañeras reportaban ruidos inexplicables, pasos en el pasillo, objetos moviéndose solos, e incluso despertaban a medianoche sintiendo que algo les golpeaba las piernas o susurraba sus nombres. A menudo las ollas y sartenes en la cocina se movían misteriosamente mientras todos dormían. Una noche memorable, mientras visitaba a mi hermana, la compañera de cuarto nos mostró cómo, al pararse en cierto punto de la habitación, el vello de su brazo se erizaba como si una presencia invisible estuviera justo allí, y al moverse de ese lugar volvía a la normalidad. La vecina del apartamento contiguo aseguraba ver claramente presencias espirituales. A veces, al entrar al apartamento de mi hermana, se hacía a un lado como para dejar pasar a alguien invisible, lo cual perturbaba a todos. Un día contó que su novio, un tipo atlético, había sido empujado hacia atrás con fuerza por algo invisible. En otra ocasión, mi hermana, estando sola, escuchó su nombre una y otra vez desde el ático, lo que la aterrorizó tanto que me llamó y me suplicó que la acompañara. Yo estaba en San Diego, a 2 horas de distancia, era pasada la medianoche y yo en una fiesta, pero la preocupación por mi hermana y el genuino miedo que sentía me motivaron a manejar hasta allí. Por suerte, durante mi estancia de fin de semana no percibí nada anormal, aunque ella continuó sintiéndose observada cuando estaba sola. Con el tiempo se acostumbró a esa tensión constante, pero nunca se sintió del todo en paz hasta que se mudó de allí. Ahora, avanzando en el tiempo, yo, una mujer de 25 años, me mudé sola a un nuevo vecindario bohemio de la ciudad con mi perro, en noviembre pasado. Esta zona es conocida por sus cafés únicos, galerías de arte, tiendas de moda y un ambiente alternativo. Sin embargo, también tiene algo más de delincuencia que otros barrios. Aunque disfruto su energía, los bares, los restaurantes agradables y los parques para perros donde mi mascota puede socializar. Vivo en un edificio de 6 unidades en la planta baja. A veces me siento un poco aislada, ya que soy la única persona en el nivel inferior. Hay una entrada segura en la parte delantera, pero la puerta trasera no cierra bien, lo que me inquieta. Poco después de mudarme, mi perro enfermó gravemente, con convulsiones al comer, vómitos frecuentes y una angustia continua durante 2 meses. No dormía porque pasaba la noche limpiando y cuidándola, viviendo con una preocupación constante. Finalmente, la llevé a una mejor clínica veterinaria de emergencias, donde tuvo que pasar la noche. Esa noche volví sola a casa, exhausta, alrededor de las 7 p.m. El veterinario me llamaba cada cierta hora con actualizaciones y alrededor de la 1:15 a.m., tras colgar el teléfono, escuché un ruido en mi puerta trasera, la manija moviéndose, pasos, luego otra vez la manija. Sin perder tiempo, llamé al 911. La policía llegó, unos 10 oficiales con linternas, pero no encontraron a nadie. 2 días después, instalé un timbre con cámara. Tan asustada estaba que me quedé en un hotel 2 noches, sin dormir bien debido al estrés acumulado y la incertidumbre por mi perro. Mi casero aún no repara la puerta trasera, así que decidí no pagar el alquiler este mes. Recibí un aviso de que debo pagar pronto, con recargos
o mudarme a otro edificio que me ofrecen, un cambio que podría brindar más seguridad. Estoy evaluando mis opciones, pues ha sido una experiencia intensa y agotadora, sumada a la preocupación por mi mascota. Finalmente, recuerdo una experiencia de 2012, cuando una vieja amiga de la infancia me invitó a compartir una casa tipo cabaña para salir de la casa de mis padres. La cabaña era pequeña, situada en un barrio urbano tranquilo, con paredes de madera, un porche y rodeada de árboles altos. Databa supuestamente del siglo XVIII y había pertenecido a una familia propietaria de gran parte de las tierras circundantes. Algunos especulaban que había servido como cuartel de esclavos o establo, dado el contexto histórico de la región. Mi compañera de cuarto, quien hoy es mi esposa, y yo esperábamos tranquilidad, pero desde la primera noche se sentía una extraña presencia. No había puertas interiores entre las habitaciones principales. La construcción era rústica, y la atmósfera oscura, fría y húmeda. Todas las noches escuchaba un ruido de rasguños bajo mi cama, un sonido lento y persistente, imposible de atribuir a simples roedores, ya que las paredes eran troncos macizos sin huecos. El sonido parecía moverse por las paredes y el techo de madera maciza de una forma inexplicable. Asustado, empecé a dormir en la planta baja. Mi compañera confesó haber sentido lo mismo. Las cosas empeoraron. El anterior inquilino había dejado las ventanas aseguradas con tornillos. Recibíamos toneladas de catálogos a su nombre y bromeábamos diciendo que tal vez era un satanista. Empezamos a dormir juntos en la sala, buscando consuelo mutuo. Una noche tuve un sueño muy vívido, con una presencia oscura acercándose a mí. Sentía una presión enorme en la cabeza y un zumbido agudo en los oídos. Desperté sobresaltado y en ese segundo exacto la televisión, que yo había apagado antes de acostarme, se encendió sola y luego se apagó. A menudo la televisión prendía y apagaba sin razón. Decidí moverme a la habitación de mi compañera de cuarto, convertida en mi esposa con el tiempo. Allí las cosas estaban más calmadas, quizá porque era una adición más reciente a la casa y no formaba parte de la estructura original. Pero hubo más sucesos. Una ventana del piso superior se abría y cerraba sola. Me enfadé y grité al aire pidiendo que nos dejaran en paz. Curiosamente, la actividad disminuyó. Con el tiempo, todo cesó. Hoy la casa se siente normal. Paso tiempo solo allí sin sentir presencias extrañas. Y agradezco que haya quedado atrás ese ambiente sobrenatural. Estas experiencias, desde la irrupción en el apartamento de mi madre, en Jackson, pasando por las vivencias paranormales de mi hermana cerca del Cementerio Nacional de Los Ángeles, un sitio histórico donde se han reportado sensaciones y avistamientos extraños, algo que investigadores paranormales aficionados comentan en foros y redes sociales, las tensiones de mi propia vida independiente con situaciones inquietantes en plena noche, la enfermedad de mi perro que me mantuvo al límite y la extraña cabaña con ruidos inexplicables han dado forma a una percepción más amplia de la vulnerabilidad humana, las energías desconocidas y la importancia de la seguridad y la fe. Son historias que ilustran cómo a veces las vidas ordinarias se entrelazan con sucesos que no comprendemos del todo, sea por fuerzas humanas o algo más allá de nuestra comprensión. Si esta larga historia te ha resultado interesante, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios y a considerar suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar explorando sucesos paranormales, experiencias inquietantes y relatos que nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra sensación de seguridad. Gracias por acompañarme en este extenso recorrido por recuerdos y vivencias enigmáticas.